Como cada semana se une a la mesa de este primer café Alberto Aguilar. Muy buenos días. Nos estabas diciendo hace unos segundos, claro, industria y economía. Del débil sector industrial. Del débil sector industrial. Estábamos platicando acerca de nuestra industria. Y bueno, pues hoy les voy a platicar de algunos datos relevantes que se han presentado en los últimos días. Hay abundantes datos acerca de la economía mexicana. Ciertamente ha habido cosas que nos han atraído más la atención, sucesos no muy favorables, pero por ejemplo el viernes la Secretaría de Hacienda entregó al Congreso el presupuesto y ya todo su previsión macro para 2018. Ayer conocimos el repunte de la actividad industrial a julio y el jueves conocimos la inflación a agosto. Respecto al presupuesto, bueno, vale mencionar que la Secretaría de Hacienda prevé que la economía mexicana va a crecer 2.5% el año que viene. Me parece que es más optimista que los expertos, porque la mayoría de los expertos ubican el crecimiento para el próximo año en 2.2%. También el gobierno, en esa propuesta al Congreso, espera que la inflación llegue al 3%, también bastante más optimista porque los especialistas lo ubican en 3.20% en el mejor escenario para el próximo año. Y en finanzas públicas, bueno, ahí el gobierno va a buscar un superávit primario de 0.4%, o sea, estabilizar las finanzas con un superávit, un gasto que no crezca en términos reales, que se mantenga parejo con el gasto de este año y seguir bajando la deuda. O sea, el compromiso es importante, señales importantes para tratar de estabilizar unas finanzas que se habían desestabilizado en los últimos años. Obvio, esto se va a trastocar si la negociación del Tratado de Libre Comercio no camina, aunque, bueno, ya lo hemos platicado aquí en las últimas rondas, no hay evidencias al respecto. Queda por ver cómo cierra el año, cuyo crecimiento andaría en 2.1%. Bueno, no es el dato que todos quisiéramos, es un dato bajo, pero comparativamente con otros países y sobre todo en el contexto internacional me parece que no es tan malo. Ahora, la historia es diferente en torno a la inflación, lo hemos sentido. En agosto llegó al 6.6% anual, que es digamos un porcentaje que no habíamos visto en los últimos tiempos. Esto se debe a la devaluación del peso. Los efectos no se disipan todavía de la devaluación. Simplemente los alimentos subieron 5.7%. Y frutas y verduras 26%, los energéticos traen un incremento del 13%. Ayer el dato de crecimiento de la industria pues también no fue un dato favorable, decepcionó a los expertos porque en julio hubo una caída del 1.5%. La industria no ha logrado en los últimos tiempos buenos resultados en el año. Este es un sector muy importante porque pues, son nuestras fábricas y traen un número negativo de 0.5% en los primeros 7 meses del año, o sea, enero-julio. Hay mucha responsabilidad, por ejemplo, de la minería, que trae números negros del 9.9%, el accionar muy malo de Pemex, puesto que la extracción de petróleo y gas ha caído, y obviamente el comportamiento es negativo del sector, casi 10% de caída. La construcción, que es un sector muy indicativo de lo que está pasando en la economía, igual trae un número negativo en el año de 0.6%, esa es una muy mala señal. Esto se debe a la baja inversión pública y a la baja inversión privada. Y en cuanto a las manufacturas, estas traen un crecimiento positivo de 2.7% y en los primeros 7 meses lo han hecho en 3.4%, pero bueno, hay algunos sectores que traen números negativos también. Textiles trae una caída del 11.3% en el año, muebles 4.9%, la fabricación de cuero 2.8%, los productos químicos 1.9%, la industria del plástico una caída de 0.2%. Y bueno, ¿por qué ese resultado positivo del rubro manufacturero? Bueno, pues ha ayudado el rubro automotriz, muy ligado a los Estados Unidos, hay muchas exportaciones, pero esa economía tampoco ha crecido tan rápido como se esperaba, va mejorando, pero este año no ha sido el mejor. Así que, pues más allá de la abundante difusión gubernamental en que vamos muy bien, lo que se entiende, porque bueno, son tiempos políticos, los tiempos políticos se acercan, en mi opinión, bueno, pues el calificativo de bien me parece que se salva, pero muy, muy a secas. Y esto lo constatamos todos nosotros en el día a día, cuando vamos al súper, en nuestra vida cotidiana. Bueno, pues sí, no nos está yendo muy bien, pero bueno,
me parece que el entorno tampoco ha ayudado, el entorno internacional. Alberto, nos quedan 2 minutos. ¿Por qué la parte de lo que tú decías, la manufactura de exportación crece, pero por otra parte la producción industrial y sobre todo la parte de la construcción se mantiene o se disminuye? ¿Qué implicaciones tiene en una economía que la construcción en ese sentido, por ejemplo, esté estancada y la parte de las manufacturas de exportación esté creciendo? Sí, las manufacturas crecen porque ya lo decíamos, pues tenemos sectores exportadores muy importantes que se han mantenido exportados. Pero cuando vemos lo que sucede en el mercado interno, la historia es diferente, que es el caso de la industria de la construcción. Ni privado ni público. Y además, pues hemos sabido que se tuvo que ajustar el gasto público, pero además, pues la parte privada también se ha retraído porque, pues al final de cuentas, sabemos ha habido mucha incertidumbre, todo lo de Trump, la devaluación, todos estos factores pues han inhibido muchas inversiones y en ese sentido, bueno, pues el dato de la construcción ¿están me parece detenidas que o están no. canceladas? Desde antes, es lo que decía, en muchas regiones del país hay casas, por ejemplo, de interés social que se quedaron ahí porque nadie las compró. Sí, bueno, el caso de la vivienda, todas estas casas abandonadas se debe a la ubicación, ¿no? Que fueron construidas en el sexenio pasado en lugares muy lejanos. Y entonces, bueno, pues me parece que ahí se equivocaron. Pero en general la industria de la construcción no ha tenido buenos tiempos. Tenemos 3 o 4 años con problemas de la industria de la construcción precisamente porque la economía interna, el mercado interno no ha caminado a la velocidad deseada. Hay que decirlo, la economía de los Estados Unidos también no nos ha ayudado y lo malo de todo es que, bueno, dependemos demasiado de los Estados Unidos. El motor de los Estados Unidos es importante. Venimos de la crisis de los Estados Unidos 2009, 2010, 2011 y toda esa, lentitud para la recuperación de la economía de los Estados Unidos no nos ha ayudado. Quizá el próximo año va a ser mejor, la Secretaría de Hacienda está hablando de un 2.5%, pero, o los analistas están hablando del 2.2%, pero pues vamos a ver qué tanto se reanima el mercado interno. El gasto pues tampoco va a crecer demasiado por parte del sector público, no puede hacerlo porque quieren estabilizar las finanzas, está a la mira de las calificadoras, y en ese sentido digamos que vamos a tener un entorno muy parecido en el 2018 para la economía mexicana, y bueno, pues habrá que empujar una serie de medidas, me parece, orientadas a que pueda mejorar más la actividad del mercado interno para el 2018 y en los próximos meses. Pues bien a secas entonces la economía. Bien a secas, no estamos tan mal, así no podemos decir que estamos en una gran problemática en el hoyo, 2.1% no está tan mal, pero necesitaríamos crecer al doble de esa cifra, al menos. Y tanta inflación también. Y sí, tanta inflación, que es un factor que pues, a muchos jóvenes les empieza a pegar y empiezan a conocer este factor que conocimos los que vivimos en los 70s, en los 80s, que era un factor que merma el poder de compra. Definitivamente. Alberto Aguilar, muchísimas gracias. Gracias, siempre que nos muchas gracias.